Ministro de Educación. ¿Por qué se ha quedado el ministro de Educación? ¿Por qué es tan importante el ministro de Educación? Justo ayer que se ha dado una ley de fortalecimiento de la autonomía universitaria, en donde la SUNEDU ya no va a ser un feudo caviar. Por supuesto, lo que quieren ellos es que Patria Roja deje de ser quien maneja el SUTEP para que lo maneje el CONARE SUTEP o el FENATEP, que son religados a Sendero Luminoso. Entre otras cosas, para agarrar de una buena vez la derrama magisterial y llevarse el crédito, los activos y los créditos, las deudas que pueden tener los profesores. Es decir, yo te nombro, yo te ratifico, yo te pongo y yo te cobro tus deudas. Por eso Vladimir Cerrón ansía tanto manejar el Ministerio de Educación. Miren esta información por dentro de algo que se está pudriendo. Veamos. Y pensar que el Perú no es un sindicato, ¿no? El Perú no se puede manejar como un sindicato, ¿no? Eso, olvidarse eso. Ya no estamos en campaña electoral. Esta frase retrata lo que es Pedro Castillo, un profesor que se hizo conocido a nivel nacional por liderar un paro sindical y que hoy gobierna, aunque más bien deberíamos decir desgobierna, a todos los peruanos. Yo no fui entrenado para presidente. Entonces, yo he venido acá por este mando del pueblo para no cometer lo mismo. Y lo de manejar al Perú como si fuera un sindicato no es solo metáfora. Ya el ex premier Guido Bellido había ninguneado al presidente en ese aspecto. El hermano presidente Pedro Castillo no es de izquierda. Tengo la convicción plena de afirmar que su práctica y cómo procesa las ideas no corresponde a una formación política de izquierda, sino a un nivel sindicalista básico. Por tanto, no lleva un gobierno de izquierda socialista. A Pedro Castillo no solo se le ha acusado de dividir al país con su resentimiento y victimización, también se le ha acusado de querer dividir el magisterio y otros gremios con la creación de sindicatos paralelos. Gremio sindical que apoya a un partido político ya no es un sindicato, un gremio, es otro partido político más. La primera prueba de esto se dio con la creación de la Federación Nacional de Trabajadores de la Educación del Perú, FENATEP. Castillo la fundó en 2017 tras la huelga de profesores y recién cuando llegó a la presidencia usó su poder y la complicidad del entonces ministro de Trabajo, Iber Maraví, para inscribirla. Este sindicato de Castillo está, al igual que el SUTEP, conformado por maestros, solo que su verdadera finalidad no es unir ni reforzar el magisterio. Al contrario, lo divide al ser un organismo pro gobierno con integrantes vinculados al Movadef, brazo político de Sendero Luminoso. Esto mismo estaría sucediendo en otros gremios. Y de la noche a la mañana este señor nos manda un oficio a través de la Secretaría General diciéndonos de que estamos en proceso de anulación de nuestra licencia sindical. Luis Fernando Díaz Castillo es secretario general del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato de Docentes Superiores del Perú, que agrupa a profesores de institutos pedagógicos y tecnológicos. Él acusa al gobierno de atentar contra su gremio al quitarle la licencia, a la par de que se crean dos sindicatos más que dividen al ya existente. Se vienen conformando agrupaciones a nivel de institutos pedagógicos y a nivel de institutos tecnológicos, pero todos con la finalidad de apoyar al gobierno del presidente Pedro Castillo Terrones. Uno de los nuevos sindicatos creados malintencionadamente, según Díaz Castillo, es CIDESUP. Su representante gremial sería del mismo instituto donde estudió Pedro Castillo en Cutervo. Justo en el lapso de tiempo que a nosotros se nos anula nuestro registro de organización sindical y después, consiguientemente, se le reconoce al CIDESUP que según ellos son de todos los institutos pedagógicos, o sea, por parcelas. Las acusaciones contra Castillo no son nuevas. Ya desde el 2017, cuando lideró el paro de docentes, se le acusaba de atentar contra el Sindicato Único de Trabajadores en la Educación del Perú, SUTEP, con la intención de apoderarse de la derrama magisterial. De la presunta apropiación de nuestros aportes que damos sobre el tema de la derrama magisterial, que hasta el momento no hay devolución, y dijo Pedro que iba a luchar contra eso, simplemente está conviviendo con Patria Roja y hacen un simulacro de discrepancia. Miguel Puescas es secretario del Sindicato Magisterial de Piura, SIMA.
Él se suma a las acusaciones contra Castillo por haber iniciado una división con la creación del FENATEP, a cuyos miembros acusa de ser solo defensores del presidente y buscar beneficio económico propio. Y que esté al servicio de una fachada que le llaman Movadé o lo llaman FENATEP Perú, pero solamente para la defensa de su presidente. Dentro de estas fachadas llamado Movadé, ellos entran con el tema de lucha y después se convierten en funcionarios. A Castillo no lo quieren ni sus propios compañeros de lucha. No ha cumplido sus promesas de campaña y eso no se lo perdonan. Y el señor Castillo es una vergüenza que siendo presidente niegue promulgar el 100% del CTS, niegue dar el destino del presupuesto en educación ante esta pandemia que nos encontramos y solamente da un dinero de 18 millones para mantenimiento, o sea, para pintar el colegio. Con una nueva crisis política en ciernes, lo único que parece quedarle a Pedro Castillo es Perú Libre, el partido que lo llevó al poder y con el que parece haberse reconciliado, porque en los sindicatos ya le soltaron la mano hace rato. Y se pregunta y se responde para sus adentros Chicken Little, Alejandro Cavero, ¿qué clase de primer ministro puede aceptar una barbaridad? O sea, el hecho de aceptar de ser primer ministro ya de un gobierno como este señor, ya te hace pensar de que algo está mal en tu cabeza. Pero se pregunta Chicken Little, ¿qué clase de líder es Pedro Castillo? Vamos a ver qué se pregunta y qué se responde. Que yo creo que no solamente es un problema de asesores, ¿sabes? Es un problema del presidente de la República. O sea, esto que relataba el exministro Guillén, de que un día le das la confianza, al día siguiente el presidente se corre de ti, que tú quieres reunirte, el presidente se escapa, no te contesta el teléfono, ¿no? ¿Qué clase de líder es Pedro Castillo? ¡Qué vergüenza! O sea, el presidente de la República, sin nombre, le da la confianza a un ministro es para trabajar con ese ministro, sino para qué lo nombras en el gabinete, ¿no? Creo que sería una persona bipolar, entonces, cambiar de noche a la mañana. No sé si bipolar, pero evidentemente no está comprendiendo el rol que tiene como presidente, ¿no? Alguien que comprende su rol y le da la confianza a un ministro, se la da para trabajar con ese ministro, no para correrse del ministro, ¿no? Se está promoviendo también un juicio político. Incluso el Partido Morado también ha cambiado de versión, a pesar que era un partido afín al gobierno, tratando de cambiar también algunos artículos para implementar, por ejemplo, nuevas causales de vacancia. Pero, ¿procede o no procede? ¿Usted apoyaría o cree que es una manera tardía de los partidos políticos? Mira, qué bueno que aquellos que se llamaron en su momento vigilantes, ¿no? Recién un poquito tardíamente están comenzando a vigilar. Y eso ya es positivo, ¿no? Un poquito tarde, pero positivo. Y qué pena. Será bueno y será positivo ello, pero a ver, después de todo lo expuesto, ratificado por la denuncia de Jayco, o sea, la denuncia de Jayco es una causal de incapacidad moral, ¿no? Pero ya no solamente, y acá estoy de acuerdo con Chicken Little, no solamente es un tema de incapacidad moral, el pata es incapaz para todo. Si hasta lo ha confesado, que no sabe, que no conoce y que no estaba preparado, que está aprendiendo. Escuchemos. Una vacancia, una incapacidad moral, hay que tener moral. ¿Usted cree que tiene moral el presidente? Yo creo que ya a estas alturas del gobierno ni siquiera es incapacidad moral, es incapacidad a secas. A incapacidad, punto. El tipo no puede resolver el más mínimo problema, no pueden ni anunciar bien al primer ministro, ¿no? Porque de pronto sale un tuit, si es el tuit, si no es el tuit. Un desastre, es un desgobierno, ¿no? Así lo calificamos desde el comienzo y creo que eso se mantiene. El país necesita una salida. Esto es insostenible por 5 años. Por supuesto, Margot Palacio sale a defender al presidente. Es su chamba, ¿no? Pero dice que la culpa es del sistema. O sea, el sistema lo arrastra a Silvia Barrera, a Carelín, a Bruno Pacheco. El sistema lo arrastra, ¿no es cierto?, a Fray el sobrino, estos chotanos. El sistema lo arrastra a tener gabinete en la sombra. El sistema lo arrastra a decir que hay que regalarle la sangre del Mar de Grau a Bolivia. El sistema es el culpable, no Castillo, lo dice así Margot. Contra el presidente Castillo. Se está presentando ya la señora Patricia Chirinos una acusación constitucional. No se puede, han dicho, por la vacancia, pero ahora sí están buscando la acusación constitucional.
Como lo he dicho el día de ayer, creo que ha sido una aspiración golpista desde la segunda vuelta al no reconocer al presidente Pedro Castillo Terrones y nuevamente siguen con sus aspiraciones, y yo les aseguro que se van a quedar en eso, en solamente aspiraciones de este grupo recalcitrante que lo único que hace es generar inestabilidad a lo que ellos señalan que el propio gobierno lo está haciendo. Cuando hay que ser realistas, hasta el día de hoy no se ha implementado ninguna política que se llevó en propuesta, tampoco se ha llevado a cabo algunas acciones que cambien los rumbos del Perú. Seguimos con la misma constitución, seguimos con las mismas leyes y no podemos echarle la culpa a Pedro Castillo, sino al sistema que ya no da para más. Aquí está su entorno, vemos que el sobrino ha presentado documentos falsos, es un delito muy grave. Tiene que investigarse y si le encuentran responsabilidad, que tenga que sancionarle las leyes del Estado. Se tienen que sancionar, por supuesto que sí. 19 ministros. Bueno, y por último, Alejandro Aguinaga, ¿qué opina de todo lo que está pasando en el Perú? Hable el doctor. También de investigación y además también sanción para el presidente. Eso es un sufrimiento al cual se le ha sometido al país, y esta mañana veía algunos extractos justamente de Fernando del Rincón, el periodista que lo entrevista, y dice: pobre Perú, ¿a dónde va? Con un presidente que señala claramente que ha venido a aprender. Y además que es duro de aprender. Yo creo que se aprende en las escuelas, en las universidades, no en el ejercicio de la más alta magistratura del Estado, y ahí vemos las consecuencias de toda esta situación que se generó para evitar que Keiko sea presidente. ¿El cambio de gabinete, cree que la problemática es del gabinete o del mismo presidente? No, la problemática es del presidente que se pone de costado. Estamos viendo 15 días la crisis en el interior por este conflicto entre el ministro y el jefe de la policía, y el presidente ha estado de costado. El ministro le presenta renuncia, el país está siendo sometido a una tremenda inseguridad ciudadana, a una violencia criminal, y parece que no les interesa. Este es el único gobierno que también paraliza todo el sector productivo. Las 4 importantes minas del país están completamente paralizadas por esta tremenda inacción. Por eso digo, la Premier dice que se va porque está agotada. ¿No hacer nada agota? También, por supuesto que no hacer nada agota porque aburre. La que no está agotada, sino está con todo el vigor de contarnos las noticias de la hora es Lluvia Angélica. Vamos a la pausa, agradeciendo a Centenario. Atención, si usted es una persona previsora y con visión, comprar un lote o terreno porque sabes que después va a haber mucho es de visionarios, y con Centenario ahora puedes expresarlo rápidamente, lo puedes comprar. Escanea el QR que está en la pantalla, conoce los 5 grandes proyectos que tiene Centenario al sur y llévate un bono de 1.000 soles para que puedas comprar tu lote. Sin inicial y hasta 15 años para pagar. Más información visita la www.terreno.pe o contáctalos al 616-9009. Centenario, más de 90 años haciendo propietarios facilote.